Bien, vamos a aprender esta canción que está en el tono de sol menor. Tendremos en cuenta aquí en el acompañamiento los tonos de sol menor, do menor, re séptima, también sol séptima, fa séptima, si bemol mayor y mi bemol mayor. Bien, vamos a ver entonces la primera parte, el tema A. Empezará haciendo las siguientes notas en la mano derecha. Re, sol, si bemol, sol, fa sostenido, sol, la y sol. Luego pasará a hacer mi bemol, fa, sol, re, do, si bemol dos veces, la dos veces, re y sol. ¿Sí? Luego de aquí pasaremos al re de esta zona, sol, si bemol, re, si bemol, la, si bemol, do y si bemol. Por último vamos a hacer mi bemol, fa, sol, mi bemol, re, mi bemol, fa y re, do, re, mi bemol, do, si bemol, do, re, si bemol, do, dos veces si bemol, la dos veces, re, sol y el acorde de sol menor sin tocar el re. O sea, sol, si bemol, sol. ¿Sí? Bien, veamos desde aquí, desde la parte aguda. Me voy acá y acá esto es... Bien, si tenemos esa parte, lo que sigue es más o menos la misma repetición, y digo más o menos porque hay una pequeña variante. Se toca igual. Y acá viene la variante. Voy a empezar desde este re y haré re, sol, si bemol, rápidamente re, sol, si bemol en la parte aguda, y ya cuando toco este re, lo que sigue es igual a lo que hemos visto anteriormente. Bien, entonces eso sería la primera parte, ¿sí? Un tema que tiene sus complejidades, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me pueden consultar siempre debajo por clases, partituras, ¿sí? Que siempre están disponibles, lo podemos charlar. Bien, veamos aquí un poquito los bajos de acompañamiento. Voy a usar el bajo alternado, ¿sí? Tocaré en este caso en sol menor, sol, su acorde menor, el botón que está arriba alternaré con el re en este caso y volveré a tocar sol menor. ¿Sí? Lo mismo haré con do menor, con re séptima, ¿sí? Si usan la disposición de dedos 4, 2, 3 también no hay problema con eso, es lo mismo. Yo voy a utilizar esta que me resulta siempre más cómoda. Entonces, empezaremos acompañando en sol menor, do menor, sol menor, do menor, sol menor, re séptima y sol menor.
sol menor. Y acá marcaré los dos botones al mismo tiempo, do menor, sol menor, do menor, sol menor, re séptima, nuevamente re séptima, que puedo poner en reemplazo también el bajo de fa sostenido acá, y sol menor. ¿Sí? También dos veces. Se vuelve a repetir lo mismo. Bien, entonces ahí tenemos la primera parte. La segunda parte de este tema vamos a hacer re con fa en la mano derecha, mi bemol sol, re con fa y do con mi bemol. Después haremos si, do, si, re y do. ¿Sí? Sería eso. Después, siguiendo con la respuesta de esto, haremos do mi bemol, re fa, do y mi bemol, si bemol con re, y después la, si bemol, do, si bemol, la, do y si bemol. O sea esto. Bien, si tenemos eso, veamos entonces un poquito lo que pasa en el bajo. Con el mismo acompañamiento usaremos sol séptima, do menor, fa séptima, si bemol mayor. En la última nota me detendré entonces en el botón de si bemol. Bien, y acá en la segunda parte empieza una parte lenta, bajaremos la velocidad a la mitad y haremos las siguientes notas en la mano derecha. La nota la dos veces, do, si bemol, la, sol, fa sostenido, sol, la, sol, fa sostenido, la y sol. ¿Sí? Sería eso. Y luego en octavas, re de nuevo, mi, fa sostenido, dos veces sol, fa sostenido, sol, la, sol, fa sostenido, la y sol. Bien, esto aquí en el bajo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta de acompañar en re séptima, mi bemol, y me detengo en mi bemol en esa última nota. Después acá voy a hacer la nota re, cuando toco re al mismo tiempo de la mano derecha, mi, fa sostenido y sol. ¿Sí? Lo pueden poner ya con el acorde menor. Do menor y sol menor. ¿Sí? Entonces esta partecita
Ahora, pasemos a la tercera parte, en el tono de sol mayor, ¿sí? Bien, aquí se produce entonces una modulación a otra tonalidad. Vamos a hacer entonces los acordes de sol y si, y después re con si 4 veces. Do con la, si con sol, do con la y re con si 2 veces. Después empieza igual, pero voy a do la, si sol, la fa sostenido y sol con si. ¿Está? Esto se repite. ¿Sí? Esto se repite 2 veces. Aquí acompañaré con sol mayor, que no haré el bajo alternado, voy a hacerlo en este caso derecho. Bien, esta parte C, esta tercera parte, tiene una parte más donde haremos si con sol, do con la, si con sol, la con fa sostenido, si con sol, do con la, re con si, sol y re con si. Se repite si con sol, do con la, re con fa sostenido en este caso, y ahora re con si. ¿Sí? Es bastante parecido, pero no igual. Vamos a hacer ahora re, do, si, la, sol, sol y sol. ¿Sí? Esta parte yo la hice a tiempo. ¿Sí? Todo. Sería eso. Pero también hay una variante más donde pueden hacerlo. ¿Sí? 2 compases lentos, ¿sí? En la mitad de la velocidad que venimos trabajando, y 2 compases ya en una velocidad más ágil, que sería la velocidad que estamos usando, la velocidad a tempo, ¿sí? En los otros compases igual. ¿Sí? De la misma manera. Vamos a ver un poquito lo que pasa aquí en los bajos. Utilizaremos entonces sol mayor, do mayor, sol mayor, re séptima y sol mayor. En los otros compases, sol mayor, do mayor, re séptima, sol mayor, re séptima y sol mayor. Bien, después de acá entonces lo que se va a hacer es la parte A por completo, ¿sí? Todo esto que vimos. ¿Sí? Toda esa partecita, la parte entonces B. La parte lenta. ¿Sí? Todo eso se repetirá. Y cuando vengo por segunda vez en esta parte lenta, acá voy a hacer do con mi bemol y el bajo en do menor,
Después el re con fa sostenido y el bajo en re séptima. Y por último la tecla sol con si bemol y el tono de sol menor. ¿Sí? Esto será acordes bien picados, acentuados, y ya les digo, tenemos que conectarlos automáticamente después del final de la parte B. Y hasta aquí entonces el video tutorial de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Nos pueden escribir por clases, partituras, videos, por saludos, para seguirnos en las otras redes sociales, a los contactos que están aquí abajo. También pueden dejarnos abajo un like, comentarnos el video, que siempre son comentarios que son leídos. También pueden hacerse miembros de este canal y, bueno, suscribirse, por supuesto, para recibir las notificaciones de los últimos videos que vamos subiendo. Les mando un gran abrazo, espero que disfruten y puedan tocar esta hermosa obra. Un abrazo grande, buena semana.